Tal mi gente, Ario, soy el coach ontológico certificado. Para darles un poquito de contexto, estoy en una certificación y la certificación es un poquito extensa, son 6 semanas. La verdad, sí es muy cansado. Y el entrenador, la verdad es que yo voy a la par con varias personas, no soy el único. Entonces, pues hoy estaba platicando con el entrenador, compartiendo puntos de vista y me dijo algo muy interesante. Me dice, cuando hablábamos de esto, de las habilidades de liderazgo, y yo le decía lo que yo veía en él porque, pues la verdad, me parece que es padre como de repente reconocer lo que hacemos o lo que vemos en la otra persona. Creo que la retroalimentación, como feed forward, son potenciales recursos y a lo mejor igual y a veces no estamos conscientes de lo que hacemos bien, ¿no? Y entonces estaba platicando con él y le compartía, mira, primero él se puso en una posición de, pues es que a lo mejor igual ustedes no notan, pero pues yo observo ciertas cosas, ¿no? Y voy observando el aprendizaje de cada uno, etcétera, ¿no? Y conforme iba platicando sobre esto, observar el aprendizaje, de repente él habló del suyo. Decía, mira, yo recuerdo que en algún punto de mi carrera yo tenía que hacer una supervisión de algo. Y dice, yo no me he dado cuenta de lo que yo estaba comunicando. Él decía, yo tenía una cara rígida y de repente alguien se me acerca y me dice, oye, pues, ¿estás enojado o algo? Y él, no, así me pongo cuando yo me concentro. Entonces la persona le dice, no, pues yo pensé que estabas enojado, ¿no? Yo por eso no me había acercado. Y como que eso le hizo ruido a él, como que empezó a observarse, ¿no? Poner un poquito más de atención en ser un poco más consciente, poner más atención y ser más consciente de sus expresiones faciales. Y dice que eso lo llevó como a empezar a flexibilizar, darse cuenta de que, a ver, bueno, el contexto que él estaba creando a través de lo que los demás podían observar en él, ¿no? Y si bien, comparto, no somos responsables de las interpretaciones de los demás, pero me parece que en un contexto relacional, y eso es donde que fue el aprendizaje que él compartiera, pues ser consciente de que si yo reflejo cierta imagen, probablemente no van a tener el mismo nivel de confianza como para acercarse a mí, ¿no? Y dependiendo del contexto. En ese contexto, pues sí requería como una comunicación constante. Entonces, si la misma gente no tenía la confianza como para acercarme porque veían algo, pues entonces no estaba logrando el objetivo. Y justo me llevó a reflexionar y lo platicaba con él sobre la importancia del líder, ¿no? Y él lo decía, un líder tiene que ser multifacético, ¿no? Y eso lo ha ido él aprendiendo con el tiempo. Y eso implica a veces, pues bueno, él a veces se decide porque hay diferentes tipos de liderazgo y es respetable, ¿no? Es algo que a él le ha funcionado. Que de repente ponerse en una figura de paterna, ¿no? Dependiendo qué tanto necesita jalar a la gente y a veces asume ese rol, ¿no? Su elección. No comparto, pero bueno, es algo que le ha funcionado. Y conforme íbamos conversando con esto respecto a lo que les comentaba hace un momento, es como la importancia de ser consciente de cuál es el contexto que yo estoy creando con mi hacer hacia los demás, ¿no? Eso por un lado. Y la importancia de ver si eso está alineado con lo que queremos lograr. Porque, por ejemplo, en el caso de él siendo líder particular, teniendo, por ejemplo, en su caso, una supervisión, pues entonces su objetivo es hacer que el producto funcione, hacer que al final de cuentas el equipo cumpla un objetivo. Y eso implica no nada más en el caso del líder, ¿no? No es mandar a la gente, sino también es esta labor de resonar con el exterior, de ver, bueno, ¿cómo creo las condiciones como para que la gente tenga la apertura suficiente como para venir y hablar conmigo o compartirme lo que les pasa y entonces yo poder estar al pendiente de dichas necesidades y bueno, entonces de alguna manera balancear y hacer lo posible para cumplirlas, ¿no? Y me generaba esta como esta división. Por un lado, a ver, bueno, tienes los objetivos de la empresa y a lo mejor igual y tú tienes que dar la cara, porque eso lo he visto bastante con los líderes, que tienen que dar la cara frente a los resultados del equipo, ¿no? Sobre los resultados del equipo, frente a las diferentes figuras de autoridad. Pero por otro lado, también tienes que estar al pendiente de las necesidades del equipo, ¿no? Si no se está alineando, cuál es el contexto que yo estoy creando como para que el equipo al final de cuentas esté lo suficientemente alineado y juntos logren el resultado. Y esta es justamente la admiración que me surge con el tema del liderazgo, ¿no? Porque al final el líder tiene que tener esa capacidad de estar centrado en el objetivo, pero también, por otro lado, es como tener la capacidad de resonar y independientemente de su estado anímico,
es estarse recorriendo constantemente y gestionándolo como para estar al pendiente de su propio equipo de trabajo y también de cuando no cumple, ¿no? Porque también platicamos de un caso ahí particular donde, pues bueno, a ver, no tiene una muy buena relación con los subordinados, pero pues él busca cómo hacer lo posible independientemente de que haya cosas con las que no comparte y le genera y choca con la persona. Entonces él me platicaba de cómo llevaba a cabo esa gestión y quería compartirles esto porque para mí empezó a resonar y hacer mucho sentido la importancia del liderazgo desde ese lugar de conciencia, de aprender a concientizar de cuál es el contexto que yo estoy creando, qué tipo de imagen estoy transmitiendo como para que los demás se acerquen a mí. Y esta es una de las cosas que trabajamos y de las que he venido aprendiendo con el coaching. Algo que me trajo a mí el coaching es la conciencia de que, a ver, si yo soy responsable, si yo me hago cargo, eso implica voltearme a ver. No quiere decir que vas a cambiar el mundo, pero lo que vas a hacer es fijarte en ti mismo. Es como te vuelves el centro. Es como, a ver, bueno, si yo cambio mi forma de moverme, mi forma de relacionarme con las cosas, pues entonces quizá hago o no hago ciertas cosas y eso me habilita ciertos resultados, me van a condicionar mis resultados. Y bueno, hasta acá el video. Eh, y solamente dejar esta pequeña reflexión de qué tipo de en el día, si me puedo observar y puedo ser consciente, a ver, bueno, qué tipo de contexto estoy creando y si eso va alineado con mis objetivos. Y si en particular te está pasando que a lo mejor igualito dices, no, pues en esto no estoy a gusto, en esto probablemente podría mejorar esto, me gustaría recibir un resultado distinto, yo lo que te recomiendo es ve para adentro. Trata de buscar desde tu trinchera qué es lo que podría ser diferente, porque al final de cuentas el resultado tú lo quieres. Y si por ahí tú dices, no está por ahí, manda un mensaje. A mí me encanta conversar. Si ya eso amerita y tú estás dispuesto a hacer un proceso de coaching, lo hacemos, que es un espacio conversacional. De lo contrario, a veces el simple hecho de conversar y bajar las cosas a tierra y tener como una conversación objetiva, a veces eso mismo permite alinearte, que tú mismo puedas generar aprendizajes o recursos que te habiliten llegar a donde quieres llegar, ¿no? Construir las acciones que te permitan llegar a donde quieres llegar. Bueno, abrazo enorme y espero que, bueno, esta reflexión les haya resonado en algún sentido. Déjenme sus comentarios, son más que bienvenidos. Bueno, abrazo.